Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Bienvenido a este jueves, día 11, que vamos a dar culto devocional a nuestro Dios, que podamos en este día escuchar la voz de Dios, que podamos en este día ser llenos del Espíritu y ser renovados en nuestras vidas y que podamos cada día ser a la imagen más y más de Cristo. Amén. Antes de dar culto a Dios, piensen. Hoy Dios ha preparado una nueva gracia para cada uno de nosotros. El Señor, a través del culto de hoy, puede cambiar nuestras vidas. También hoy, a través del culto, que podamos descubrir esa nueva gracia, esa misericordia que cada día Dios nos da para seguir con fuerza y podamos cada día ser más como Él. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Señor, que en este día de tal manera tú obres en este culto. Solo a ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Que tu Santo Espíritu obre en este tiempo en nuestras vidas, en cada creyente que nos está escuchando, que podamos recibir la fuerza que necesitamos cada día para seguir para adelante. Que demos gracias a Dios en todo momento y que podamos ser dirigidos por tu Espíritu. Y te rogamos en este día que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Bendice la alabanza, la palabra, Señor, que podamos recibir esa nueva gracia que necesitamos y que tu reino se establezca en nuestra vida en este día. Que tus ángeles estén a nuestro alrededor y que podamos ver, Señor, que tú tienes un propósito y un plan para nuestra vida. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a la alabanza en estos momentos.
gracias, Padre. Ante ti tenemos quietud, porque sabemos quién eres, sabemos a quién pertenecemos y queremos darte toda la gloria, toda la honra, lo único que se lo merece, solo a ti, Señor. Gracias. Santo eres. Amén. Como dice en Romanos 16, 27, que toda la gloria, la honra, el honor y el poder sea nuestro Dios, Padre, por mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ir a Génesis 2, del 8 al 17. Génesis 2, del 8 al 17. Y el título es El templo o la iglesia que restaura el huerto del Edén. Génesis 2, del 8 al 17 dice: Después Dios, el Señor, plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vemos que Dios plantó el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, en Edén nació un río que regaba el jardín y que de allí se dividía en 4 partes. El primero se llamaba Pisón, que se quedaba vuelta por toda la región de Ávila donde había oro. El oro que era en esta región el oro era fino y también había resina fina y piedra de onice. El segundo río se llamaba Gihón y ese que daba la vuelta por toda la región de Cus. El tercer río era en Asiria y el cuarto era el río de Eufrates. Cuando Dios, el Señor, puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio esta orden. Sino vemos que Dios le dio ya la palabra a Adán y Eva, diciéndole, pues come de fruto de todo árbol de jardín puedes comer, menos el árbol del bien y del mal. No comerás del fruto de este árbol, porque si comes, ciertamente morirás. Y así fue. Dios da su palabra y Dios cumple su palabra. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos hoy recibir la restauración en nuestras vidas. Todo el ser humano necesita restauración por el pecado. Dice en Isaías que de la cabeza hasta los pies estamos enfermos. Por eso necesitamos el Evangelio. Yo hace muchos años que empecé y conocí Génesis 3:15, que nos habla de esa simiente de la mujer que vendría. Dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Tu descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Y nos está hablando de que Dios mandaría al Mesías cuando el hombre pecó. En ese momento en que el hombre pecó, Dios prometió mandar la solución. ¿Cuál es la solución para el ser humano que está separado de Dios y en pecado? Cristo. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que nos diera vida y vida en abundancia. El descendiente de la mujer que salvaría al mundo del pecado, de la maldición y del diablo. Vemos que sin Génesis 3:15, esa simiente de la mujer, el Mesías prometido Jesucristo, no podemos salir de Génesis 3, el pecado original. Sin Cristo no se puede. La gente está atrapada por el diablo, por el pecado. Sin el Evangelio no podemos destruir al diablo. Amén. Así que lo primero que tenemos que ver es el templo que restaura el huerto del Edén. Hoy hemos leído en Génesis 2, del 8 al 17, dice, ustedes saben que la palabra de Dios es viva y es activa. ¿Lo sabemos o no sabemos los creyentes? Eso dice en Hebreo, ¿no es así? En Hebreo 4:12. Que la palabra es viva. Y si la palabra es viva es que Cristo está vivo. Pero lo que pasa es que las personas no la experimentan. Ese es el problema que tenemos, que no experimentamos cada día la palabra de Dios. Dios está vivo y vive en nuestros corazones si hemos aceptado a Cristo como el dueño de nuestra vida. Ahora, si no grabamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a cambiar? Dios
nos da su palabra para que cambiemos completamente y cambiemos nuestra vida de fe. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que empezar? Tenemos que pensar qué es lo que he grabado en mi vida, qué es lo que he enraizado en mi vida, porque nuestra naturaleza, digamos lo que digamos, viene de Génesis 3. Por eso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Grabarnos a Cristo, el Evangelio, enraizar en el reino de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra naturaleza sea una naturaleza de Evangelio. Amén. Si no hacemos eso, Dios no va a poder hacer la obra que Él desea hacer en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué Dios utilizó a José? Fue porque tenía la palabra grabada en su corazón, dada por su padre Jacob. La tenía ordenada, tenía la palabra organizada en su interior. Si una persona tiene la palabra de una manera complicada, su vida será complicada. Por ejemplo, tenemos que ver algo muy claro cuando los pastores predican la palabra de Dios. Por ejemplo, si hay un pastor que predica sobre el legalismo y los creyentes lo oyen, sufrirán dentro del legalismo. Y yo soy testigo de eso. Ahora, si nosotros somos personas que predicamos el Evangelio, va a ser de otra forma. Porque por causa de ese legalismo, muchas iglesias se están peleando, incluso los creyentes. Es importante qué es lo que estamos transmitiendo. Pero si transmitimos el Evangelio de Cristo, si transmitimos el Evangelio del reino de Dios, de la plenitud del Espíritu Santo, y estamos orando, ¿qué va a pasar? Que los creyentes que lo oigan y lo cojan, va a haber un avivamiento en su vida y también en la iglesia. ¿Por qué? Porque están escuchando el Evangelio. Cuando Dios empezó a usar a Moisés, cuando se aferró a la palabra de Dios y empezó a organizar la palabra que había recibido de su madre Jocabed. Eso ya lo dije el domingo pasado. No, qué importante que son las madres cuando son bebés y le están dando de mamar a sus hijos. Hay que transmitirle el Evangelio. Por eso os animo en el nombre de Jesucristo para que podamos ser una iglesia, que podamos coger una libreta, un boli, un lápiz y podamos realmente organizar la palabra del púlpito. ¿Realmente estamos cogiendo la palabra del púlpito? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo para poder apuntar la palabra que Dios me da a cada uno de nosotros y orar con la palabra en toda la semana para que Dios realmente se manifieste? O los títulos de oración. Qué importante que cojamos la palabra del domingo, los títulos de oración del domingo que Dios nos da a cada uno de nosotros y después de lunes a sábado pues, estemos en el diario de oración. Si nosotros hacemos eso, ¿qué es lo que va a pasar? Porque va a haber respuesta en nuestra vida, pero no lo hacemos. Y si no hacemos eso, ¿cómo Dios se va a querer manifestar? Tenemos que coger la palabra de Dios, tenemos que coger los títulos de oración todos los días. Amén. Y con todo esto podemos organizar de una forma en nuestra vida. ¿Para qué? Si organizamos la palabra de Dios y la podemos ordenar, pues podemos predicar el Evangelio con una forma ordenada y con una dirección conforme a la voluntad de Dios. Si vemos en Génesis 37, del 9 al 11, dice: he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Dios le dio la palabra a José. ¿Y se cumplió? Vemos también, tú vas a ser rey. En primer libro de Samuel 13:13, ¿no fue así? Samuel se lo dijo a David, ¿no fue rey? Ve necesario ir a Roma, Hechos 19:21. ¿No fue así que Dios se lo dijo a Pablo y no llegó a Roma? ¿Sabéis lo que significa esto? ¿Usted sabe lo que significa esto? ¿Lo entendemos? Lo que realmente nos está diciendo la palabra de Dios, que Dios cumple su palabra. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que lo experimentemos. Amén. Ahora, los discípulos tienen que preparar ese cuaderno, esa dirección de la palabra, de los títulos de oración ordenadamente. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, vamos a ver la corriente de la palabra. Las personas que no hacen esto, va a ser complicado que realmente vean la corriente de la palabra, porque Dios cumple su palabra conforme la que le da al pastor la palabra para la congregación. Y yo soy testigo de eso. Amén. Lo segundo es la construcción del templo. Dice que con la palabra tenemos que tener esa dirección del templo. Ahí recibiremos mejores bendiciones.
Por eso David recibió las mejores bendiciones en su vida en segundo libro de Samuel 7. Ahora, ¿qué es el huerto del Edén? El huerto del Edén es la palabra del templo. Tenemos que restaurar esa palabra que Dios nos da. Tenemos que restaurar Génesis 1, 27, 28. ¿Qué nos dice? Dios creó al hombre y lo creó a su imagen. A imagen suya lo creó, varón y hembra lo creó, y le dio su bendición. ¿Y qué le dijo? Que tenga muchos hijos, que llenen el mundo con los hijos, sino nos dijo claramente de que gobernemos este mundo, que dominemos este mundo, que dominemos en los peces, en las aves, en todos los animales que se arrastran. Dios es el Dios creador. Nosotros no venimos de una molécula, ni de una explosión, ni del mono, cada uno que crea lo que quiera. A mí muchas veces me dice la gente que lo que estoy diciendo conforme a la palabra me echan la bronca. Pues hable usted con Dios, pero nosotros decimos lo que dice la palabra de Dios. Dios es el creador de todo. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo es eterno. Y nosotros también somos eternos. Ahora, eterno para la salvación o para la condenación. Vemos la evidencia de la creación del ser humano por Dios. Vemos la naturaleza, vemos los animales, vemos todo esto. Hay un diseñador, un creador que ha creado este mundo. También nos dio la palabra de Génesis 2:17. Dios le dio la palabra al ser humano. ¿Y qué le dijo? El árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Si comes de fruto morirás. Y ciertamente fue así. Pero Dios no nos creó para que muriéramos. Pero cuando no obedecemos a Dios, hay unas consecuencias. Esta palabra nunca va a cambiar, nunca. Lo que nos pasa es que los mismos creyentes muchas veces está el árbol de la vida que he dicho antes y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y muchas veces nos se va la mano y cogemos del árbol de la ciencia del bien y del mal, así nos va. Pero nosotros cuando cogemos el fruto de la vida, que es el Evangelio, que es Cristo, las cosas cambian y recibimos la bendición de Dios. Ahora, Dios no nos creó para que comiéramos ni que realmente cayéramos en destrucción. Dios no quería eso. Nos ha dado un libre albedrío. Se lo dijo a Adán y a Eva como su palabra para que obedecieran la palabra de Dios. Pero fueron tentados por Satanás. ¿Y qué pasa? Y cayeron en pecado. Fuimos apartados de Dios. También tenemos que restaurar Génesis 2, 18 al 25. ¿Qué nos dice desde el 18 al 25? Nos habla del matrimonio. Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer y los casó. Por mucho que diga el mundo que no, el matrimonio es bueno. Es importante entre hombre y mujer. Ahora, es verdad que en España se casan 4 y se divorcian 3, es verdad, pero tenemos que ver que el matrimonio lo creó Dios y es bueno. Dios casó a Adán y Eva. Tenemos que ver el poder de Dios y tenemos que seguir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al final Dios lo que más interesa es que seamos restaurados. Con Génesis 3:15 todo se restaura dentro de Cristo. Si nos aferramos a la palabra de Dios, Dios va a obrar. A través de nosotros, de la iglesia, será derrumbado la oscuridad. Tenemos que salir de Egipto. Ese es el plan de Dios, salir de la esclavitud de este mundo que nos esclaviza y ver el plan de Dios que es restaurar nuestras vidas. Dios desea que restauremos Génesis 27 y 28, sino a imagen de Dios. Ahora, cuando hablamos de la imagen de Dios, está hablando de lo espiritual. Todos somos creación de Dios, pero no somos hijos de Dios. Y es importante que restauremos la imagen de Dios, que es en lo espiritual, porque somos seres espirituales. Esa imagen de Dios en nosotros. Ahora, ¿cuál es la mejor bendición? Cuando Dios dijo que nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos que restaurar esto. Solo los seres humanos podemos creer y recibir la bendición de Dios. Solo los seres humanos podemos dar culto a Dios en espíritu y en verdad y recibir la sanidad espiritual que necesitamos. Los animales no pueden hacer eso. La mayor expresión de Dios y el mayor amor de la expresión de Dios es el ser humano. Por eso el verdadero hombre o la verdadera mujer debe de estar con Dios, creado a su imagen. Hombre y mujer lo creó iguales.
Por eso es importante que hay que ver el plan de Dios en todo y restaurar, muy importante, Génesis 1:28. Nos bendijo ¿para qué? Para conquistar, para sojuzgar, para gobernar y multiplicar. Es restaurar lo que nos ha robado el diablo cuando caímos en pecado. Restaurar la autoridad que Dios nos dio. Por eso Génesis 3:15 nos habla de esa simiente de la mujer, nos habla de la eternidad que es Cristo. Cristo es eterno. Dice la simiente de la mujer. ¿Qué está hablando? Está hablando del Evangelio, está hablando de Cristo, que mandaría a Cristo. Está hablando de esa simiente de la mujer y está hablando de la cabeza de la serpiente. Cuando habla de la cabeza está hablando de la autoridad que ha sido pisada por Cristo, es herida esa serpiente y le ha quitado la autoridad que nos robó. Y cuando habla de la serpiente está hablando de nuestro enemigo. Esa autoridad del diablo que ya ha sido quebrada en el nombre de Jesucristo. Es verdad que el diablo no muere, es eterno, ¿vale? Pero cuando habla del Cartañán, está hablando de que la ha herido a esa serpiente. No la ha matado, la ha herido. Cristo, tenemos que tener claro que vino, murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la verdad absoluta. Satanás es eterno. Y el comienzo de la destrucción lo vemos en Génesis 3, del 1 al 20. No, serás como Dios. Génesis 6, del 1 al 20, ¿qué nos habla? Nos habla de que ya las personas antes miran en lo físico y no miran lo espiritual. ¿Y qué vemos en Génesis 11, del 1 al 8? Vemos de que la gente quiere tener éxito sin Dios. La torre de Babel. Todo esto sigue en el día de hoy. Todo esto es la cultura que nosotros vivimos, la religión, y vemos que la destrucción final del ser humano. Por eso en Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo nuestros pies. Bajo los pies nuestros. Esto no es cualquier palabra, sino es que Satanás, cuando él vaya al infierno, ya se acabará todo, pero aún sigue trabajando y lo hace muy bien para hacer el mal. Lo tercero es el huerto del Edén. Ahora, ¿qué significa Edén? Significa paraíso, deleite, alegría, gozo. Hemos visto los 4 ríos que nos habla la palabra de Dios. Son ríos que había en el huerto del Edén. Es el principio. Estos ríos llevaban agua de vida. Y esa agua de vida está en nuestras vidas. Dice que correrán ríos de agua viva en nuestras vidas cuando nosotros estamos centralizados en Cristo. Dice que esa agua viva que salvará a todo el mundo, y esto estaba antes de que viniera la destrucción. Dios quiere que bebamos de esa agua viva que es el Evangelio. Por eso debemos de aferrarnos a la palabra de Dios y ver lo que va a pasar, cómo Dios obra. En Génesis 3, Satanás, vemos que engañó al hombre y por eso tenía que enviar la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Pero ¿qué vemos en Génesis 3, de 16 al 20? Vemos que el ser humano peca y unas consecuencias. Y le dijo a la mujer que iba a tener los hijos. Cuando lo pregunten a la mujer que ha tenido hijos, ¿cómo ha sido? ¿Y qué dijo también? Por el pecado iba a enseñorear el hombre a la mujer. Pero al principio no fue así. ¿Y qué le dijo al hombre? Que iba a sufrir por haber pecado contra Dios. Y a Satanás no le dio ninguna opción, sino él iba a irse al infierno. Y por esta consecuencia la tierra fue maldecida, pero Dios quiere que esto se restaure. El Evangelio, ¿sabéis lo que significa? Que volvamos otra vez a Génesis, aquí, a Génesis 2, a Génesis 1. Esa relación que tenía el ser humano con el hombre. Por eso empezamos desde Edén, que veamos la corriente de la palabra de Dios desde Edén y poder restaurar lo que Dios desea. Tenemos que restaurar todo lo que nos ha robado Satanás. Fijaros qué promesa. Me encanta Génesis 18:17 que nos dice, dijo Dios a Abraham, ocultaré mis planes a Abraham de lo que yo voy a hacer. Dios nos dice también, ocultaré mis planes a mis hijos lo que yo voy a hacer. Ahora, ¿qué significa esto? Pues que Dios da la palabra y luego la cumple. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que nos aferremos únicamente a la palabra de Dios. Conclusión. Tenemos que levantar un templo
para parar la cultura de oscuridad y de idolatría que hay. Tenemos que levantar un templo para levantar discípulos y que haga la voluntad de Dios el evangelismo y las misiones mundiales. Tenemos que levantar un templo para salvar a 237 naciones que están en desastre. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú nos creaste a imagen y semejanza de Dios. Tú nos dices tu palabra y queremos cada día, Señor, coger del árbol de la vida que es Cristo. Señor, restaura nuestras vidas desde la cabeza hasta los pies. Que podamos ser restaurados, la imagen de Dios, desde el principio, cuando había esa relación entre nuestro Padre y nosotros, delante de ti. Señor, que haga que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos alcanzó, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Dioses, y el infinito amor de nuestro Padre, que nos ama eternamente antes de la fundación del mundo, y que tú nos llenes con tu Espíritu Santo y con la guía de tu Espíritu en este día y en toda la semana, tú estás con nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor os siga bendiciendo en este día. Amén.